María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 3 de mayo. Santos Timoteo y Maura, mártires. Hoy, 3 de mayo, se celebra la festividad de dos esposos, Timoteo y Maura, que sufrieron martirio en Antinoe, provincia de Tebaida, Egipto, en el año 286 en tiempo de Diocleciano. Pasión de los santos. Timoteo, en griego, temeroso de Dios, era lector de la comunidad cristiana local, es decir, se dedicaba a la lectura, conservación y cuidado de las Sagradas Escrituras, aunque es cierto que otras versiones lo hacen sacerdote. Era un joven e hijo de Epigón, un sacerdote de Perapa, conocido por su piedad y su profundo conocimiento del Evangelio. Aún de noche, los trabajadores de la viña se reunían en torno a él para que le leyera las Escrituras. Su familia lo había casado con una muchacha cristiana llamada Maura, en latín, oriunda de Mauritania, lo que remarca posiblemente el origen africano de la santa, quien era todavía más joven que él, pues solo tenía 17 años. Pero apenas 20 días después de la boda, la persecución se abatió sobre el joven matrimonio. Timoteo fue denunciado ante el prefecto de la Tebaida, un tal Ariano, que mandó traerlo ante su tribunal. Una vez allí, lo animó a ofrecer un sacrificio para cumplir con el edicto. Además, Diocleciano había mandado que se confiscaran y quemaran cuantos textos cristianos hallaran, y sabiendo que Timoteo los guardaba celosamente en su casa, le instó además a que revelara su escondite. El lector se negó rotundamente a sacrificar a los dioses y tampoco quiso entregar los libros sagrados, de los cuales él era custodio, pues quería salvaguardarlos de la profanación. ¿No sabes que nadie entrega a sus hijos a la muerte?, le dijo. Esos libros que yo mismo he copiado son como mis hijos. Cuando los leo, los ángeles del Señor están conmigo. Molesto por su obstinación, Ariano mandó a entregarlo a la tortura para que cediese al sacrificio y a la entrega de los textos sagrados. El relato de las torturas parece un poco exagerado, de ahí el recelo de los volandistas. Dice la Pasio que los verdugos calentaron punzones de hierro hasta el punto del rojo vivo y se los clavaron en el oído, perforando los tímpanos con tanta violencia que le alcanzaron los ojos, de modo que éstos le saltaron de las cuencas y se quedó ciego. Al verlo sin ojos, los verdugos se burlaron de él y le decían que ofrecía un aspecto lamentable, a lo que él respondió: mis ojos corporales, que han visto demasiadas cosas indignas, han sufrido al ser cegados, pero mi vista interior, los ojos de mi alma, siguen iluminándome. Al oír esto, Ariano mandó atarle las manos a la espalda, meterle un trozo de madera por la boca y colgarlo boca abajo. Para incrementar su sufrimiento, el gobernador mandó colgarle una pesada roca por el cuello, y así lo dejaron. Pero al rato, los sufrimientos del joven eran tan evidentes que incluso los verdugos se compadecieron de él y le pidieron a Ariano que tratara de convencerle de otro modo menos cruel, pensando que así moverían el corazón del gobernador a compasión. Le dijeron que se había casado hace 20 días antes y que su esposa era una mujer muy joven y muy bella. Ariano mandó entonces que la trajeran. Cuando tuvo delante de sí a la joven esposa, Ariano mandó a que se arreglara, se peinara y se perfumara, adornándose con bellos vestidos y joyas, y tratar de convencer a su marido de que obedeciese la ley, tras lo cual serían recompensados con muchas riquezas, pero no le dijo cuál era el motivo de su tormento. Ella así lo hizo, creyendo que Timoteo tenía algún tipo de deuda económica,
y acudió donde estaba colgado, quien supo de su presencia por el perfume que desprendía. Intentó hablar, pero el madero metido en su boca se lo impedía, así que Maura suplicó que se lo quitaran. Una vez retirado el leño, Timoteo pidió a gritos a su padre, que contemplaba cerca su suplicio, que le tapase la cara con un trozo de tela, porque el aroma que desprendía del cuerpo de Maura le provocaba deseos impuros y no podía soportarlo. Ofendida por estas palabras, Maura le preguntó: ¿por qué me hablas así? Y así supo que la causa del tormento de su marido era su negativa a sacrificar a los dioses y a entregar los textos sagrados. Timoteo la urgió a condenar las intenciones del gobernador y a sufrir por Cristo como él, pero ella estaba asustada y a causa de su corta edad temía no poder resistir los tormentos. Su esposo rezó al Señor para que diera fuerzas a la esposa, y después de esto, Maura se sintió en paz y dispuesta a seguir el camino de Timoteo, muriendo por la fe si era necesario. Dirigiéndose a Ariano, Maura confesó su fe cristiana, que le había sido inculcada desde niña, y rechazó en plano sacrificar a los dioses, diciendo que tampoco le entregaría los textos sagrados que guardaba su marido. El gobernador mandó entonces que fuera torturada. Con gran crueldad le arrancaron la cabellera, su cuero cabelludo y todo. Era esta una tortura habitual para las mujeres, pues además de producirles un indescriptible dolor, las injuriaba, ya que la cabellera era el principal atributo de belleza y dignidad de las mujeres antiguas. Como Ariano se burlaba de ella diciendo que se había quedado calva, Maura le dio las gracias por ello, pues si al obligarla a peinarse y a arreglarse para su marido la había hecho pecar, al arrancarle el cabello el pecado se había ido con él. A continuación le cortaron todos los dedos de las manos y los tiraron al suelo, y los pisotearon en su presencia, pero ella seguía inquebrantable, tanto más cuando Timoteo la animaba desde su posición. De nuevo le dio las gracias a Ariano por ello, quien del mismo modo que la había hecho pecar al hacerla adornar sus dedos con joyas y anillos, al cortárselos, le había purificado de tal pecado. El padre de Timoteo, el sacerdote Pigón, estaba estupefacto al ver la fortaleza de su nuera, y cuando le preguntó cómo podía soportar el dolor de los dedos amputados, ella respondió: «¿No sucede, padre mío, que las viñas se adornan y cultivan podándose las ramas? Del mismo modo, me veo yo adornada y cultivada, y ni siquiera siento el dolor de los dedos cortados». Entonces Ariano ordenó desnudar a Maura y meterla en un caldero de agua hirviendo. Ella dio gracias de nuevo porque el agua la lavaba de todos sus pecados, y afirmaba no sentirse escaldada. Pensando que sus soldados, sintiendo pena por la chica, no habían calentado suficiente el agua, le dijo a Maura que si el agua no le quemaba. Ella afirmó que estaba fría. Entonces le dijo que le salpicara en la mano, y cuando Maura lo hizo, la mano de Ariano se escaldó de tal manera que la piel le saltó llena de ampollas. Durante un momento fue preso del pánico y, temiendo la ira de Dios cristiano, mandó que liberaran a Maura, pero aún no había abandonado ella el lugar del tormento cuando cambió de padecer y amenazó con llenarle la boca de brasas ardiente, ante lo cual Maura no mostró temor alguno. Entonces mandó traer un brasero lleno de brea y azufre para asar a la mártir en él. Cuando desnudaron a la joven y se dispusieron a meterla en el brasero, la multitud empezó a gritar furiosa: «¡Qué crueldad!
cómo abusa ese tirano de esa inocente mujer. Ariano pareció dudar ante esa acusación, pero de inmediato Maura se giró hacia los que clamaban su salvación y les dijo: que nadie me defienda, que cada uno se preocupe por sí mismo. Yo solo tengo un defensor, Dios, en quien creo. El gobernador mandó entonces colocarla sobre el brasero, pero ella, mirando hacia las llamas, le recordó que el caldero no le había hecho el menor daño y que cualquier tortura que inventase para ella sería inútil. Dándose cuenta de que no hacía más que perder el tiempo, Ariano decidió zanjar el asunto y ordenó que ambos esposos, Timoteo y Maura, fueran crucificados y sus cruces colocadas una frente a otra. Mientras eran llevados al lugar de ejecución, la madre de Maura apareció y se arrojó a los brazos de su hija, suplicándole que tuviese piedad de ella y que no se entregase a la muerte de esa manera. Pero Maura se desprendió del brazo de su madre, recriminándole que quisiese impedir ir a gozar de la misma muerte que su Señor Jesucristo. En fin, los soldados crucificaron a los dos esposos cara a cara, como se ha dicho, después que ellos besaran con gratitud los maderos en los que iban a ser clavados. Así, crucificados, permanecieron durante 9 días, animándose uno al otro a perseverar hasta la muerte. Timoteo animaba a su esposa durante el día, hasta caer la noche, y Maura lo animaba a él toda la noche, hasta la llegada del amanecer. Hacían esto para no desfallecer ni dormirse, para que el Señor no los encontrase adormecidos en el momento de su triunfo, aunque tuvieron algunos éxtasis y visiones estando clavados en la cruz, en los que veían a los ángeles cómo rodeaban el trono del Señor, que se narraban para confesarse mutuamente. El 10º día murieron por fin, después de que Maura, gritando en voz alta, se dirigiese a la multitud que los contemplaba morir y los instaba a servir al Señor y mantenerse firmes en la fe. Es de entender, viendo la Pasio, que los volandistas no la consideran creíble por estar adornada en exceso de diálogos floridos y disertaciones teológicas propias de autores tardioantiguos y medievales, más que de una comunidad de sencillos cristianos egipcios. Por otra parte, solo una de las torturas aplicadas a cada uno de los esposos habría bastado para matarles. Verlos salir, incolumnes, tormento tras tormento, es otro recurso fantástico y edificante de muchas otras actas martiriales, y algunos episodios, como el del caldero, están copiados de otros textos y se han copiado a otros textos. En cambio, la posibilidad de que un lector egipcio y su joven esposa fuesen torturados y crucificados por no querer entregar los textos sagrados que los edictos habían mandado confiscar y quemar, no solo es perfectamente creíble, sino que tiene rigor histórico y es coherente en el contexto que estamos tratando, por lo cual no me pareciera serio dudar de la existencia de estos mártires, ni tampoco de la naturaleza de su martirio. Es la Pasio lo que tiene poca credibilidad histórica, no ellos mismos, ni las causas de su martirio, por lo que se eliminan los detalles fantasiosos de la Pasio, palabrería, los tormentos que no hacen daño, la prolongada agonía de las cruces, etc. El relato finaliza afirmando que más tarde Ariano se convirtió a la fe cristiana y fue martirizado según narra las actas de los mártires Filemón y Apolonio. Otro detalle propio de la Pasio
legendarias en las que el torturador acaba siendo convertido y martirizado. Los santos tuvieron una importante y rápida conmemoración, especialmente en Constantinopla, donde tenían una iglesia dedicada cerca de uno de los palacios de Constantino. De ello, se desprende que sus reliquias, o quizás una parte de ellas, eran veneradas en esta iglesia, aunque actualmente no hay rastro de estas presuntas reliquias. Su festividad, como decía, se celebra el 3 de mayo, aunque en el calendario copto se ha trasladado al 16 de mayo. Como suele suceder en muchos otros casos, en el mundo cristiano occidental, los mártires Timoteo y Maura van siendo cada vez más desconocidos, mientras que en la Iglesia ortodoxa siguen siendo muy venerados. Prueba de ello es el 3 de mayo de 1803. Se documentó un milagro atribuido a estos santos en la isla de Corfú. El hieromonje Masellos de Platitera, estando leyendo el oficio en honor a estos dos santos, cuando, de repente, tuvo el súbito presentimiento de que algo terrible estaba ocurriendo cerca del monasterio. Corrió a las puertas del mismo y se encontró con que un caballo desbocado corría por el camino, arrastrando a su jinete por el suelo, quien se había enganchado con la pierna en uno de los estribos. Invocando a los santos Timoteo y Maura, Masellos se atrevió a cortar el paso al furioso caballo y logró calmarlo y desenganchar al herido jinete, que no era otro que Ioannis Capodiastrias, diplomático griego del Imperio ruso y más tarde líder de la independencia Grecia. Cuando Capodiastrias se recuperó de sus heridas, atribuyó su salvación a la intercesión de los mártires Timoteo y Maura, a los que tomó como patronos, e hizo espléndidas donaciones al monasterio, tomando también a Masellos como director espiritual. Más tarde, él mismo, junto con algunos de sus parientes, se hizo enterrar en el monasterio de Platitera. Este milagro llegó a ser muy conocido en toda Corfú, hasta el punto de que se hicieron pintar 3 iconos representando el milagro, 2 de ellos en el mismo monasterio de Platitera y el tercero en el monasterio de la Santísima Madre de Dios en Aixoni de Glifada. Curiosamente, cuando no son venerados juntos, es la esposa, Maura, la que recibe una mayor veneración por sí sola, probablemente porque, según Lapacio, sufrió más torturas que su marido. Citaré 2 ejemplos. En la isla de Saquitos se sigue venerando un antiguo icono de Santa Maura de origen griego, con revestidos de plata, que está considerado milagroso. También hay una gran cantidad de milagros y apariciones documentadas sobre Santa Maura, ella sola, sin Timoteo, donde realizó curaciones y salvó personas, identificándose sin tapujos. Soy Santa Maura, me llamo Maura y procedo de Heliópolis.